Santiago del Estero, yo estoy en Santiago del Estero. A todos por participar, por supuesto vos también, Lorenzo, por presidir la mesa y darles la bienvenida, ¿no?, a esta segunda edición de la jornada doctoral Franco, esta vez América Austral. Si querés, te paso directamente la palabra, Lorenzo. Bueno, bien, es un gusto entonces para mí estar aquí cumpliendo esta función, que es un poco de, bueno, simplemente ordenar el pase de la palabra y el diálogo y después finalmente hacer un pequeño comentario. Así que yo diría, sin muchos preámbulos, no sé si quieren, decía, hoy me olvidé tu nombre, Natalia, que nos presentáramos, que yo les presentara, pero no tengo muchas herramientas, elementos para presentarles, así que se pueden presentar brevemente. Yo empiezo presentándome, yo soy Lorenzo Langben, de grado estudié filosofía y después hice una doctorado en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires y trabajo aquí en Santiago del Estero. Trabajo principalmente sobre cuestiones de políticas de bosques aquí en Santiago del Estero. Pero enseño o sea, hago más bien ciencias sociales, pero enseño en la carrera de filosofía, o sea que tengo un perfil así un poco híbrido. De todas maneras, me sacaron un poco de mi zona de confort con las ponencias, que son algunas bueno, de disciplinas, pero bueno, es interesante también eso. Así que daría paso, creo que vamos por el orden en el que figuraban, me parece lo más sencillo, así que iríamos en primer lugar por la de Mariana, si no me equivoco, ¿no? Sobre la fotografía y eso. Bueno, mucho gusto. Yo estudié literatura en la UCA y después fui a la ciudad de Sansón y hice una maestría y después ahora estoy haciendo el doctorado a distancia ahora, desde Buenos Aires, y trabajo sobre la relación entre la fotografía y Baudelaire y Lucio Victorio Mansilla. Y quizás, bueno, lo que más interesa para este congreso en especial, para esta jornada, es la cuestión del paisaje, que son nociones muy importantes, ¿no?, para el siglo XIX y que se están tratando mucho desde Francia, desde Argentina. ¿Empiezo o nos vamos a presentar todos o comienzo allá? Comienzo ya. Bueno. Empezamos nomás, cada quien se presenta. Bueno, perfecto, bien. Voy a compartir la pantalla. Bueno. Bien. Y, a ver, bueno. Flores artificiales, Baudelaire, la fotografía y el paisaje en el siglo XIX. El 20 de junio de 1859, Charles Baudelaire publica en la Revue Française un texto consagrado a la sección fotográfica del Salón de 1859 que se titula Le public moderne et la photographie. Si bien el área dedicada a la fotografía está separada del resto del salón, se trata de la primera vez en la historia de la fotografía en la historia que la fotografía alcanza el soñado panteón de las bellas artes. Baudelaire reacciona ante la intromisión de la fotografía en el reino de la imaginación y escribe palabras muy críticas sobre la reciente invención. Sin embargo, así como la imagen fotográfica dice más por lo que oculta que por lo que muestra, el texto de Baudelaire desliza entre líneas uno de los usos más interesantes de la fotografía, el álbum de viajes. Durante el siglo XIX, numerosos aventureros recorren territorios remotos que intentan acercar al público a través de la pintura de paisajes. Baudelaire plantea que la imagen fotográfica permite al viajero reproducir lo visto con una exactitud imposible para su memoria. Este trabajo forma parte de mi tesis doctoral sobre la relación entre Baudelaire, Mansilla y la fotografía, y el objetivo es, luego de presentar y comentar Le public moderne et la photographie de Baudelaire, abordar de manera puntual algunas ideas sobre la fotografía y el género del paisaje, según la perspectiva de François Brunet y Alexander von Humboldt. Este enfoque cuestiona la idea de la fotografía como un doble de la naturaleza y la posibilidad de apropiarnos de paisajes lejanos a través de la foto. ¿Acaso la foto en el siglo XIX constituye una forma de limitar y dominar territorios de difícil acceso? ¿En qué medida la fotografía construye el paisaje y en qué medida la noción de paisaje en el siglo XIX es artificial? 1. La génesis de Le public moderne et la photographie de Charles Baudelaire. Le public moderne constituye la segunda parte del Salón de 1859.
Se trata de un conjunto de cartas dirigidas a Jean Morel, el director de la revista, que le encarga a Baudelaire la escritura de un texto sobre el Salón, una muestra paradigmática en la historia del arte, porque se trata de la primera exposición del Salón de Bellas Artes que incluye fotografías. Aunque con entradas separadas, el Salón de 1859 y la tercera exposición de la Société Française de Photographie SFP se inauguran en el mismo día en el Palais des Champs-Élysées. De la muestra de 1859 forma parte Nadar, gran retratista y autor de imágenes fotográficas de Baudelaire. Nadar es jurado de la muestra y uno de los grandes defensores de la presencia de la fotografía en el salón. El 21 de noviembre de 1856, Nadar escribe a la Asamblea General de la SFP para defender la idea de la fotografía como arte y en consecuencia su derecho a ser incluida en las exposiciones de Bellas Artes. En el Salón de 1859, Nadar expone 56 retratos de personalidades de la época. No obstante, ningún retrato de Baudelaire es incluido en la exposición, un hecho por cierto muy enigmático. Quizás la causa radique en la posición crítica respecto a la fotografía que el poeta asume públicamente y expresa en sus cartas a la Revue Française. Es más, Baudelaire no alude a la muestra de la SFP o a alguna de las obras expuestas en ningún paisaje de Le Public. De por sí, la visita de Baudelaire al Salón del 1859 está rodeada de ambigüedad. Desde Honfleur, el poeta confiesa en una carta a Nadar del 14 de mayo del 1859 que escribe un texto sobre un salón que jamás visita. Sin embargo, 2 días más tarde se desdice y admite haber hecho una pequeña visita al salón. En este sentido, al escribir sobre el salón, el poeta no se detiene en detalles particulares de las obras que conforman la exposición, sino que busca ir más allá para entender la sensibilidad de los artistas y su concepción del arte. De acuerdo con Paul Louis-Roubert, el Salón de 1859 y en particular de Public no constituyen un catálogo sobre la muestra, sino una suerte de ensayo de estética que parte de un análisis de la pintura contemporánea. En sus apartados, Baudelaire dialoga con las diferentes ideas en torno al arte y a la foto que circulan en la época y a partir de este intercambio concibe su estética. Al reflexionar sobre la postura de Baudelaire frente a la foto, se debe considerar los lugares comunes al respecto que circulan en la prensa y en los escritos de sus colegas y que el poeta retoma. Por eso la perspectiva de Baudelaire, más que tratarse de una visión individual de la fotografía, constituye una percepción de la época. Número 2. La utopía de la imagen natural. Baudelaire, en Le Public Moderne, define y delimita el dominio de la fotografía. Su rol se circunscribirá a ser la asistente y la sirvienta de las ciencias y del arte, es decir, a un medio para las nuevas posibilidades que presenta la modernidad a la humanidad. El poeta sostiene que la labor de la fotografía se orientará a conservar detalles para nuestra memoria, pero no osará profanar el espacio de la imaginación y del arte. En este sentido, para Baudelaire, la foto, en calidad de progreso técnico, facilita el acceso del ser humano al conocimiento de la realidad. En la carrera por tener un mayor dominio del mundo, a los ojos de Baudelaire y sus contemporáneos, la fotografía le facilita al ser humano una forma de apropiarse de las cosas, estudiar el universo y el cuerpo humano, controlar la población de un país, reproducir obras de arte y manuscritos, fijar el recuerdo del ser querido, acrecentar la fascinación ante el yo narcisista y en particular acceder a paisajes lejanos. La invención, entendida como doble de la realidad, permite fijar paisajes ubicados en un espacio y tiempo para sustraerlos de su ámbito y acercarlos al espacio personal. Durante el siglo XIX, cuando numerosos viajeros se lanzan a la aventura en territorios lejanos, y Francia se disputa con Inglaterra el dominio de los mares, la fotografía se transforma en una herramienta para estudiar y acercar espacios de difícil acceso para el público. ¿Pero acaso la fotografía constituye un doble de la realidad? Si fotografío un paisaje, me lo apropio, logro acercarlo a mi realidad y dominarlo. Al reflexionar sobre la foto, Baudelaire piensa en la foto como una imagen natural. Estas dudas surgen a partir de la reflexión de Baudelaire sobre la fotografía y se multiplican y complejizan con el transcurrir de los años y las distancias geográficas que atraviesan la historia de la invención. Para el poeta, en un procedimiento como la foto, se obtiene una mecánica reproducción de la natural y no la obra de un artista, ya que la subjetividad del sujeto no interviene en la realidad. Según la estética de Baudelaire, lo real se encuentra al servicio de la imaginación del poeta. En el Salón de 1846, Baudelaire sostiene que el artista está llamado a protestar contra la naturaleza, es decir, a transformar la naturaleza en algo artificial. Brunet explica que la idea de la foto como imagen natural en Baudelaire y sus contemporáneos responde a un imaginario ancestral. La foto llega para cumplir un anhelo, un sueño inmemorial de la humanidad, la utopía de una imagen natural o atécnica. De acuerdo con la visión industrial de la fotografía de Baudelaire, la invención representa un mecanismo automático en el cual ninguna competencia particular se requiere. Solo se necesita adquirir una cámara fotográfica, las placas y un laboratorio. Sin embargo, se trata de una falacia, porque la foto constituye una técnica compleja producida por la subjetividad de un fotógrafo y no el producto natural del sol.
Según Krakauer, el fotógrafo se ubica entre el realismo y una búsqueda formal. Se caracteriza por la empatía que desarrolla con la realidad que capta y en este sentido se asemeja a un lector que con imaginación interpreta un texto. Para comprender la asociación entre fotografía e imagen natural, es necesario analizar el discurso sobre la foto del diputado François Arago en la Cámara de Diputados en París en 1839. Arago, al presentar la foto, la muestra como un procedimiento democrático, es decir, como un proceso que cualquier ciudadano puede adquirir por poco dinero y manejar de forma simple. No importa que el acto fotográfico requiera la práctica de un profesional y resulte costoso. A través de sus palabras, Arago inventa una historia romantizada en la cual el daguerrotipo lleva para cumplir los anhelos de una imagen que mágicamente copia la naturaleza. 3. La fábrica de recuerdos. A través de la historia, navegantes, artistas y pensadores se han preguntado cómo acercar espacios distantes de difícil acceso a la sociedad, cómo apropiarse de estos lugares simbólicamente, cómo continuar el escrutinio de estos paisajes tan lejanos. La idea de la foto como imagen natural que presentan Arago y Baudelaire circula en el imaginario del siglo XIX y se encuentra presente en Cosmos o ensayo de una descripción física del mundo, publicada por Alexander von Humboldt en 1847. Humboldt explica, cito, las decoraciones de teatro, los panoramas, los dioramas, los neoramas y todo este género de pintura de grandes dimensiones tan perfeccionado en nuestros días han hecho más general y más fuerte la impresión producida por el paisaje. Cierro cita. La historia del viaje y de la imagen se entrecruzan. El desarrollo de la navegación implica el contacto de Europa con otros mundos, otras culturas, otros espacios simbólicos que a lo largo del siglo XIX el positivismo intentará medir, clasificar, analizar y apropiarse. Los diferentes medios visuales del siglo XIX proveen a los viajeros de una herramienta para lograr aproximarse a estos lugares que son de difícil acceso para la sociedad europea. Al escribir estos nuevos inventos, Humboldt se detiene en la impresión que producen en el público. Le interesa la dimensión teatral de estas disciplinas porque reconoce su capacidad para trasladar al espectador al lugar de la naturaleza que emulan. Al final de cuentas, la imagen se convierte en un doble de la naturaleza reproducida por el sol. Entre estas disciplinas visuales se halla el diorama, obra de Daguerre, que construye una imagen tridimensional, una pintura transparente pintada de ambos lados, se ilumina de diferentes formas para simular un escenario real y se colocan elementos en 3 dimensiones que crean un cuadro muy verídico. Otro espectáculo óptico que Humboldt menciona en especial por su capacidad para experiencias vívidas al espectador es el panorama. Se trata de un género pictórico muy popular durante el siglo XIX. Según Humboldt, el público se maravilla ante las enormes imágenes circulares que se posibilitan una vista de 360 grados y dan al público la sensación de estar adentro del cuadro. Cito, los cuadros circulares prestan más servicios que las decoraciones del teatro, porque encantado el espectador en medio de un círculo y libre de importunas distracciones, se cree realmente rodeado por todas partes de una naturaleza extraña y conserva recuerdos que al cabo de algunos años se confunden con la impresión de las escenas naturales que haya podido ver en realidad. Fin de cita. Humboldt plantea la posibilidad de que el panorama reemplace a la naturaleza. De esta manera ya no sería necesario viajar. A través de espectáculo tridimensional, la naturaleza lejana se acercaría a la cotidianidad del público. El arte ocuparía el lugar del objeto reproducido a tal punto que al espectador confundiría las impresiones que le produjo la naturaleza con las impresiones que le produjo el panorama. Esta situación acerca el panorama a la fotografía. La estética realista de la pintura circular confunde a la percepción humana igual que la cámara. En los dos casos se trata de sucedáneos de la realidad, de dobles de la naturaleza. Más aún, Humboldt visiona que los recuerdos generados por los panoramas se confundan con los recuerdos surgidos del contacto directo con la naturaleza. Luego, en las últimas líneas de este capítulo, el geógrafo menciona el daguerrotipo como un medio para perfeccionar el panorama. La fotografía y el panorama comparten la posibilidad de dar al espectador una experiencia vívida de un lugar que desconoce. La culminación de la alianza entre las disciplinas visuales y el viaje se alcanza con la foto. Daguerre condensa la historia del paisaje. Su trabajo incursiona tanto en la pintura, el panorama y el diorama como en la fotografía. 4. La delgada línea entre lo natural y lo artificial. En oposición a la visión idealizada del paisaje en el romanticismo, la fotografía provee al ojo humano una nueva mirada de la realidad y le permite cuestionar cómo se construye la imagen del observado, hasta qué punto responde a la subjetividad del observador y en qué medida el fotógrafo empatiza con el objeto estudiado. Baudelaire se pregunta por la relación entre la fotografía y la memoria. Aterrorizado ante la intervención de la foto en el arte, el poeta limita las funciones de la invención y le concede que asista a la memoria de los viajeros para que observen con mayor detalle los paisajes lejanos que descubren. Por su parte, Humboldt piensa en la posibilidad de engañar la memoria de los espectadores para que ante el panorama de territorios desconocidos construyan recuerdos artificiales que luego crearán verdaderos. En los escritos de Baudelaire, Arago y Humboldt opera la utopía de la fotografía como imagen natural. La ilusión de realidad de la fotografía perturba la sensibilidad del público del siglo XIX. La exactitud del daguerrotipo y del collodion húmedo altera a los críticos de arte como Baudelaire. ¿Cómo considerar arte una imagen que es pura objetividad que construye un doble de la naturaleza? Las diferentes disciplinas ópticas, panorama, diorama,
Poco a poco alcanzan un mayor grado de precisión hasta culminar en la perfección del daguerrotipo. La compleja relación entre subjetividad y objetividad conduce a la pregunta sobre la naturalidad del paisaje, qué es natural, qué es artificial. No solo la fotografía no es natural, sino que la misma noción de paisaje es artificial. Según Fernando Aliata y Graciela Silvestri, el mapa de la Edad Moderna muestra el ideal de las fuerzas políticas que quieren dominar el territorio, pero no exhibe la realidad. Por eso lo que Baudelaire considera real es un producto de la imaginación, una construcción del hombre que transforma la naturaleza en paisaje. La delgada línea entre lo artificial y lo natural resulta aún más difícil de definir después de la invención de la fotografía en la Edad Moderna. Gracias. Estabas muteado, Lorenzo. Ah, bien. Pensé que me había desmuteado. Digo muchas gracias, Natalia. Perdón, muchas gracias, Mariana, me estoy confundiendo. Como dijo Natalia, vamos a escuchar primero todas las presentaciones y después vamos a pasar a los comentarios y preguntas. Así que invitaría en segundo lugar a Estefanía, así como aparece en el programa, que se presente en primer lugar y luego enuncie su presentación. Muchas gracias. Yo trabajo con Mariana en la Cátedra de Literatura Francesa en la UCA. Ella está en Literatura Francesa 1, yo en la 2, me dedico más siglo XX. Ella está en siglo XIX, pero un poco se lo robé, pobre. Y bueno, especialmente a Boris Vian. Hice mi tesis de licenciatura sobre Boris Vian y ahora estoy haciendo el doctorado en CONICET, también sobre el mismo autor. Y particularmente estoy trabajando su lingüística fantástica, digamos, que sigue las teorías de un conde polaco que es Alfred Korzybski, al que voy a nombrar bastante ahora. Es también medio complicado el tema de vincular con... porque en realidad Vian abarca todo, pero bueno, tal vez la naturaleza va a ser una excusa para tratar el lenguaje acá, en mi ponencia, ¿no? Y el título es Crear el medio ambiente, el bestiario y la botánica vianescos. Ahora, les voy a compartir la presentación para ir siguiendo. Pero, exacto. Bien. La mayoría de los lectores atribuyen la originalidad de la obra de Vian a su riqueza lingüística. Sus neologismos comprenden los ámbitos más diversos, instituciones como la eclesiástica y las estructuras sociales, los grupos culturales y artísticos, la botánica. Entre ellos, sin embargo, se destaca la creación de una fauna propia recientemente estudiada por Durand. El universo poético de Vian aparece así poblado de animales y plantas cuyos nombres toman como base otros ya conocidos por el lector, pero que dan nacimiento a una nueva realidad. ¿Qué se esconde detrás de estas creaciones léxicas? ¿Qué vínculo establece el escritor con el mundo que lo rodea y, más aún, con el lenguaje que aspira a representarlo? La presente comunicación intentará responder estos interrogantes a partir de las teorías de Alfred Korzybski y particularmente su semántica general que el escritor francés admiraba. Y asimismo, estudiar cómo desde el discurso se transforma en un mecanismo para dominar el medio ambiente. El lenguaje universo. En Ville d'Avray, la familia Vian empleaba su tiempo en juegos lingüísticos, como extremos rimados y cadáveres exquisitos, que constituirían más tarde la marca de Boris como escritor. Desde sus primeras obras, el lenguaje ocupará en efecto un lugar esencial y se volverá un mundo en sí mismo, un langage univers, según la expresión forjada por Benz en su prefacio a l'Écume de Jour. Se trata de un lenguaje que mezcla todas las fronteras lingüísticas, lo real, lo referencial, nublando así todas las pistas para decodificar lo leído. Este empleo particular de la lengua no ha pasado desapercibido entre el público lector. En una encuesta realizada en 1974, Fauré constató que el público atribuía la originalidad de los textos de Vian a su riqueza lingüística. Desde entonces, muchos estudios se consagraron a la clasificación de los diversos procedimientos lingüísticos que el escritor crea en sus obras. Neologismos, juegos con el doble sentido de una palabra, uso literal de los términos, asociaciones aberrantes desde el punto de vista semántico. El presente trabajo se centrará en dos creaciones léxicas de Vian en L'Arbre Rouge que se relacionan con el medio ambiente. La elección de esta novela se debe a que fue escrita justamente en un momento en el que Vian tomaba conciencia, gracias al contacto con la teoría semántica de Korzybski, del alcance de la lengua en nuestras vidas.
Tal como observa Benz, Vian introduce en el francés un cierto número de palabras nuevas o de acepciones nuevas que modifican la imagen de nuestro mundo y provocan el nacimiento de uno nuevo. Sin embargo, el universo del lenguaje no se elabora, sino que se explora. Es decir, que mientras construye este universo, lo descubre, así como ocurre en el mundo de las matemáticas. Esta exploración mucho dista de lo sencillamente lúdico. Esconde un cuestionamiento profundo, efectuado a través del lenguaje, de nuestro modo de vincularnos con el ambiente que nos rodea. Los animales y la botánica en L'Herbe Rouge. Para analizar cómo operan los neologismos en la obra vianesca, recurriremos a un animal y una planta objeto que aparecen en la obra en cuestión. Cabe preguntarse, ¿cuál es el lugar de los animales en el conjunto de los textos de Vian? Según Benz, se trata de seres conscientes y dotados de razón. En la mayoría de las novelas de Vian, los animales no hablan, a no ser que sea entre ellos, pero comprenden el lenguaje de los hombres y les responden mediante gestos. Aunque no son muy numerosos, ocupan sin embargo un lugar importante, ya que contribuyen a desplazar el orden intelectual del mundo. El hombre ya no es el rey de los animales, sino solamente el más hábil. Sin embargo, el caso del senador Dupont, el perro de Wolf en La Hierba Roja, constituye una excepción en este sentido, ya que se comunica con su dueño mediante el lenguaje. A su vez, este personaje se encuentra devorado por un deseo ardiente de poseer un wapiti. Además de su grafía adaptada a la fonética francesa, este animal nada tiene que ver con el wapiti o ciervo canadiense. Por el contrario, se trata de un pequeño animal que vive en una madriguera y que solamente puede ser atrapado a través de una trampa verbal. En consecuencia, Vian toma una palabra existente y utilizada ya para nombrar un tipo de animal, pero le atribuye un significado completamente nuevo, vinculándola a otro referente. Este proceso de extrañamiento referencial está destinado a que los lectores nos interroguemos acerca del vínculo entre palabras y objetos. Vian nos lleva a repensar nuestra propia concepción de la realidad, determinada por el lenguaje y la lógica. A través de su estilo particular nos fuerza a prestar atención a las palabras y expresiones dadas por sentado y que subyacen a nuestros patrones de pensamiento. Volveremos sobre este asunto en el último apartado para centrarnos ahora en el neologismo botánico. Müller explica que Vian recurre en sus neologismos a términos de diversas disciplinas, entre las que figura justamente la botánica. En este sentido, la palabra pétufle constituye una creación muy particular dentro de La Hierba Roja. ¿Por qué particular? Por varios motivos. En primer lugar, por el hecho de que las unidades léxicas que se incorporan a una lengua tienen tendencia a obedecer a mecanismos de creación ya existentes. En el caso del francés, los principales mecanismos neológicos son la derivación y la composición, aunque se recurre a esta última en menores proporciones que en otras lenguas como el alemán. De hecho, los verdaderos compuestos del francés se construyen con elementos tomados del latín y del griego, como ocurre, por ejemplo, con cosmonaut, y por su parte, los compuestos creados a partir de elementos tomados del francés funcionan como un sintagma calificativo en el que el segundo término determina el primero, así como ocurre con science-fiction. Contrariamente a lo esperado, entre los recursos neológicos más prolíficos para nuestro escritor se encuentra la aglutinación de palabras, Nos referimos a las portmanteau words, según la denominación usada por Lewis Carroll, escritor al que además Vian admiraba, y que son conocidos en francés como mots valises. Por consiguiente, el mecanismo central para nuestro autor resulta un recurso marginal en la creación léxica del francés. De ahí su particularidad. Ahora bien, ¿en qué consiste el mot valise? Apotelot sostiene que muchas palabras compuestas comportan un morfema lexical truncado, y en este punto de entrecruzamiento de dos mecanismos, es decir, composición y truncamiento, es donde aparece el mot valise, que implica a la vez apócope y aféresis. El mot valise consiste en construir un lexema, generalmente un sustantivo, a partir de segmentos de dos o más lexemas, llamados palabras fuentes. En este tipo de neologismo, las palabras originales deben al menos reconocerse en su examinación. Sin embargo, se trata de un procedimiento en el que hay un mayor grado de fusión en relación con los compuestos que ya vimos, dado que los segmentos que lo forman no son aislables como ocurre con los típicos compuestos. El mot valise se compone a menudo de un segmento central que es común a las dos palabras fuentes, a partir del cual se produce un efecto de colisión. No sabemos dónde termina la primera palabra y dónde comienza la segunda, como ocurre en este ejemplo franglais. Por esta razón se trata de creaciones léxicas que tropiezan con los conocimientos morfológicos y etimológicos de los locutores. Ya he explicado a Arnaud cómo el doctor Ferrier había traducido como mot valise, en alusión al mecanismo de condensación freudiano, la expresión de Lewis Carroll portmanteau word.
Según Coste, Vian era un gran admirador de Carroll, pero también del Almanach Vermont, que defendía la lengua francesa incluso en sus usos más arcaizantes. Es aún más destacable entonces que este admirador del Almanach Vermont recurra a mecanismos de creación lexical poco frecuentes en francés. Los mots valises ciertamente proliferan en la hierba roja y manifiestan un claro predominio sobre la derivación en lo que a la formación de nuevas palabras concierne. Tomaremos de entre ellos el caso de petufle. Este neologismo combina los siguientes elementos, petunia y pantoufle. La T provoca la colisión de estos dos sustantivos. La creación lexical resulta sin duda alguna difícil de identificar con un objeto real, porque ¿qué resulta de la unión de petunias con pantuflas? En efecto, se trata de sustantivos comunes, contables, que designan objetos que pueden ser individualizados y diferenciados. En consecuencia, petufle altera el carácter discreto de los objetos de la realidad. Wapiti y petufle resultan dos demi-creación, en tanto toman palabras preexistentes que sin dudas provocan un efecto de desfamiliarización en el lector. ¿Qué se esconde detrás de ellas? Nuestro último apartado intentará explicarlo desde la semántica general de Alfred Korzybski. El imaginario lingüístico vianesco contra la claridad de los años 40. Laforêt explica que pese a la impresión de facilidad e incluso falta de rigor que las obras de Vian pueden producir, sus textos esconden en realidad un largo trabajo de preparación, de reflexión, de investigación. Una anécdota lo ilustra. El crítico encontró entre los papeles del escritor una hoja con un cierto número de palabras de empleo poco frecuente relevadas del Dictionnaire analogique de la langue française de Boissière, que probablemente Vian pensaba utilizar luego. Con este ejemplo se devela un aspecto de su trabajo literario, que comprendía un trabajo casi científico sobre el vocabulario y una voluntad de aumentar el número de palabras en su repertorio. Según Laforêt, este trabajo puede comprenderse como una manera de disponer del mayor vocabulario posible para expresar las ideas del modo más preciso que pueda hallarse. Así, los usos lingüísticos de Vian superan el simple divertimento. Cluzet ya lo había afirmado. Para Vian las palabras son demasiado importantes para jugar con ellas. ¿Pero de dónde proviene esta inquietud? Laforêt destaca que Boris Vian, escritor, se desdoblará del ingeniero para combatir los fanatismos y las pasiones que se desprenden de un lenguaje que no rinde cuenta más que parcialmente de lo real. Según él, los conceptos no simbolizan más que una ínfima parte de la realidad que ambicionan cubrir. La palabra no es la cosa, no es más que la palabra. Esta insuficiencia del lenguaje lo motiva a soñar con otro lenguaje, similar al de las matemáticas, que proponga símbolos que abrevien y que al mismo tiempo den cuenta de la complejidad de la realidad. Y precisamente a fines de los años 40, nuestro escritor entra en contacto con la obra de Korzybski, filósofo que proclamaba la misma insuficiencia del lenguaje corriente. La relación con la obra del autor de Science and Sanity coincide con la época de composición de L'Herbe Rouge. Pestureau advierte al lector sobre la relación en una nota al pie, pues Wolf hace referencia a, cito, remplacer un mystère par un mot, fin de cita, idea que reproduce ciertas formulaciones del conde polaco. ¿En qué medida la obra de Korzybski resulta central para Vian? En primer lugar, por la propuesta de un método que busca adaptar la lengua a la diversidad de la realidad. Con su lógica de valores múltiples, llamada no aristotélica por Korzybski, este filósofo crea un sistema abierto. Con el objetivo de profundizar en sus propuestas y de reconocer su influencia sobre Vian, revisaremos ciertas ideas formuladas por Korzybski en Le rôle du langage dans les processus perceptuels, que funciona como una síntesis de sus ideas. Las lenguas, considera el fundador de la semántica general, poseen una estructura que refleja la del mundo tal como la han concebido justamente quienes desarrollaron esas lenguas. Y recíprocamente proyectamos sobre el mundo la estructura de la lengua que empleamos. Nuestras abstracciones fueron codificadas por sistemas como el aristotélico, sostenido por los grupos dirigentes. El sistema aristotélico repercute en nuestra óptica del mundo. Una de sus insuficiencias más graves es la creencia en el carácter único de la forma de representación sujeto-predicado, ya que todos los tipos de relación de este mundo pueden ser expresados bajo esta forma. Korzybski sugiere una posición filosófica alternativa que debe comenzar por la denuncia de toda idea de un sujeto calificado por un predicado, que sería una trampa puesta a los filósofos por la sintaxis del lenguaje. Las lenguas indoeuropeas otorgan un lugar primordial a este tipo de oraciones. Los griegos, y particularmente Aristóteles, han hecho de este contraste una ley de la razón. El verbo que ha funcionado como estructura fundadora de toda esta óptica es el verbo ser. Ahora bien, esta estructura del lenguaje que perpetúa las reacciones de identificación nos mantiene al nivel de los tipos primitivos y precientíficos de evaluación, acentuando las similitudes y descuidando las diferencias. Pues la estructura aristotélica del lenguaje ha perpetuado el elementalismo,
o sea, la escisión verbal de lo que no puede ser empíricamente dividido. Por ejemplo, el cuerpo del espíritu, el espacio, el tiempo, etc. La ciencia moderna vuelve imperativa la adopción de una estructura del lenguaje no elementalista que no separe artificialmente lo que no puede ser separado empíricamente. Si no lo efectuamos, permaneceremos incapaces de abarcar perspectivas más amplias. ¿En qué medida estas ideas se reflejan en la novela de Vian? El escritor no se contenta con el sistema lingüístico tal como lo ha recibido, se opone a las clasificaciones, a la identificación entre palabra y objeto. El mapa no es el territorio, afirma el mismo Korzybski. Del mismo modo, el wapiti no es el animal al que nombra. Además, Vian se opone a las operaciones de clasificación del lenguaje, y para denunciar el elementalismo, crea palabras compuestas que buscan exhibir los vínculos entre los objetos y el mundo, y que pretenden mostrar que la realidad es un sistema donde las cosas no se encuentran aisladas. Tal es la dimensión heurística, y nos atrevemos a afirmar cognitiva, de los mots-valises como Petoufle. Con lexemas como este, destruye la posibilidad de discernir los objetos y los amalgama. La mirada tal vez inocente del lector es así invitada a reflexionar. Sin embargo, no es un hecho menor que el trabajo de Vian se inscriba en el contexto de los años 40. En ese momento, la escena literaria estaba dirigida por el existencialismo y particularmente por Sartre. Este filósofo va a plantear la cuestión de la lengua literaria en el género del ensayo. Hará referencia a dos exigencias que definen lo que metaforiza como estilo seco, la belle langue y la expresión sintética. Este estilo se caracteriza por la expresividad del tota simul y la transparencia, o, vale decir claridad, de la belle langue. Sartre encuentra el modelo de esta sequedad moderna en la novela americana o en L'Étranger de Albert Camus. En una conferencia de 1946, Camus mismo había declarado cerrado el periodo de revuelta contra la claridad y la frase misma que había caracterizado los años 30 y principalmente al surrealismo. Los años 40 retoman, por lo tanto, el imaginario de la claridad de la lengua francesa, cuyo principal representante era Rivarol. ¿Cuál es entonces la función de los neologismos vianescos en relación con la claridad de la lengua? Niklas subraya que al comienzo de su existencia los neologismos generaron críticas. Los defensores de la lengua los encontraban pretenciosos e inútiles. Las actitudes hacia la neología comprometen, de hecho, la ideología lingüística. El purismo tiende a desconfiar de las palabras nuevas, escondiendo un sentimiento de inseguridad lingüística, una autocensura que conduce a evitar las palabras cuya corrección no es segura. En el siglo XVII, siglo de la creación de la Academia Francesa, las fuerzas que decretaban las normas buscaban fijar la lengua, restringir las capacidades neológicas del francés mediante prescripciones. Toda renovación era vista como intrusión, como amenaza al uso dominante, que era el de la corte. Pues si el francés es verdaderamente ese modelo de claridad que el mundo debe envidiar, no sabrá ser subvertido por creaciones descontroladas. Lo que Vian denuncia entonces con sus creaciones léxicas es un lenguaje que en nombre de la claridad busca perpetuar un sistema lingüístico heredado e insuficiente, que no hace honor a la complejidad de la realidad y que busca encasillarla de manera arbitraria. Sus juegos con la lengua implican así una toma de posición fuerte, a la vez política y filosófica, pues denuncian este discurso claro como mecanismo para dominar el medio ambiente. Muchas gracias. Bueno, gracias Estefanía. Gracias a las dos también por cumplir bastante bien con el tiempo, porque así podemos más o menos mantener el programa. Seguimos entonces en tercer lugar con Pedro, que también, como las chicas, se va a presentar primero y después pronunciar su ponencia. Muy bien, bueno, muchas gracias. Yo soy Pedro Pablo Achondo, también con una formación un poco híbrida. Soy formado en filosofía, en teología, luego hice un magíster en ética en París, en donde trabajé el tema del sufrimiento, y ahora estoy haciendo un doctorado en el área de la geografía. Entonces mi idea es vincularlo al ambiente, ¿no? Al medio ambiente, un poco en la línea del sufrimiento ambiental, más o menos, algo por ahí, ¿ya? Entonces voy a presentarle lo que estoy trabajando. A ver si... Bueno, a ver, voy a poner el tiempo porque yo no voy a leer, voy a hablar nomás, y cuando uno habla nomás no sabe nada, no sabe el tiempo que está usando.
Bueno, yo mi tema de investigación lo he nombrado así, por ahora, ecorrelatos patéticos en el antropoceno y las huellas del tiempo en la lectura del espacio. Eso, y eso en el caso concreto de la tejuela de Alerce en el sur de Chile. Lo que me interesa a mí, y lo que voy a presentar ahora así someramente, es entrelazar tres conceptos o tres grandes ideas. Es el tiempo o las temporalidades, que son múltiples y diversas, el territorio o las territorialidades, y la idea del patos, ¿no? Por eso son ecorrelatos patéticos. Te voy a explicar un poco qué es esto, y esto entrelazarlo en el caso de la tejuela de Alerce. Entonces, en el tiempo y las temporalidades, digamos, hay un gran marco gigante geológico, ya que mi tesis se enmarca en la crisis medioambiental. En el fondo quiero pensar la crisis y quiero pensar la relación humano-naturaleza o humano-no humano en estos tiempos de crisis socioambiental. Entonces detrás está la idea del antropoceno también como un otro tiempo, ¿no? Como un tiempo distinto, un tiempo que incluso podríamos decir nos acota la idea del tiempo, ¿no? El antropoceno es un tiempo crítico, se nos está acabando el tiempo. Esa es la idea que está detrás, ¿no? Y esto fue hace un par de semanas, un mes casi, en Nueva York, una intervención artística donde ellos pusieron un reloj climático que va para atrás. Entonces va marcando la temporalidad que nos queda para poder contrarrestar la gran crisis del cambio climático. Entonces, uno podría decir, se van cruzando estas temporalidades diversas, que son temporalidades que también están inmersas dentro del árbol. Esto es muy interesante, hay un área, ¿no?, de estudio que se llama la dendrocronología, en donde quizás todos sabemos que es típico que los anillos de los árboles, de los troncos, van marcando su crecimiento. Pero no solo eso, ¿no?, porque estamos hablando, en el caso de los alerces, de árboles milenarios, ¿no? Uno de los árboles más antiguos del mundo está acá en el sur de Chile, es un alerce que tiene 3.500 años. Entonces, ¿cómo entender las temporalidades de ese árbol, de ese no humano, y cómo eso dialoga con el tiempo humano, el tiempo del antropoceno, que es tiempo también de destrucción, de devastación de la naturaleza, y con el tiempo de un oficio, que es el oficio de hacer las tejuelas de alerce, ¿no? Un oficio que se enmarca en el siglo XVIII, siglo XIX, sobre todo, hasta mitad del siglo XX, en donde el alerce se protege, ¿no? Es decir, es una especie protegida, imposible, y se acaba entonces su uso para lo que sea, ¿no? Hoy día solo se puede trabajar con árboles muertos, con alerce muerto, y no cortar alerce vivo para nada. Entonces esto produjo territorialidades, ¿no? Produjo una forma de habitar, produjo un oficio. Bueno, ahí están las tejuelas, por si acaso no las conocen, que es muy típica en el sur de Chile, sobre todo en la isla de Chiloé. Hay un sinnúmero de diseños también. Esto lo hizo una profesora de diseño que hizo un estudio de todos los bordes diferentes de la tejuela de alerce, que va configurando una especie de piel, ¿no?, de piel arquitectónica del territorio. Una casa típica de alerce. Entonces mis preguntas van por aquí, ¿no? ¿Qué temporalidades contiene esa tejuela, ¿no? ¿Cómo se va relacionando una tejuela de alerce con esas temporalidades? Es decir, ella también, como un actante, en la línea un poco de Latour, de lo que hace Tim Ingold, ¿no?, con una ecología de los materiales, y bueno, y todo el pensamiento poshumanista. Yo estoy instalado ahí, ¿no?, en un pensamiento poshumanista que intenta justamente quebrar estas dicotomías y estas dualidades sujeto-objeto, ¿no? Descentrando al humano, desantropocentrizando la vida, ¿no? Bueno, después voy a explicar un poquito qué es eso, pero es un juego de líneas diversas entre las líneas del tronco y las líneas de la tejuela. Y en torno al territorio y territorialidades, yo diría que lo entiendo así, ¿no? Entiendo el territorio como un espacio vital, ¿no? Es decir, no es solo una cartografía, no es solo una geografía, también es una representación, también es una ensoñación, es decir, hay proyecciones, hay entrecruzamiento, y en este espacio vital es donde la vida se entreteje, se desenvuelve en su red compleja de interacciones. Y al mismo tiempo en la condición de posibilidad de que hayan territorialidades diversas. Es decir, en un mismo territorio pueden haber maneras de habitarlo de forma distinta. Y una manera de habitar el territorio vinculado al mundo del alerce
es el territorio del tejuelero, es decir, el trabajador y el oficio de quien confecciona las tejuelas de Alerce. Y aquí estoy construyendo yo un concepto, ¿no? O trayéndolo de la filosofía y la teología y aplicándolo al territorio. Entonces, esto es algo que no se ha trabajado mucho, que es la idea del patos, ¿no? Que siempre lo vinculamos como a la patología, es decir, a la enfermedad, ¿no? Y efectivamente, patos, en su origen griego, quiere decir padecer, sufrir, ser afectado, ¿no? Desde su dimensión pasiva. Entonces, más que afectar, por eso no trabajo los afectos, ¿no? Más que las emociones o el sentir en general, es lo que me afecta, lo que nos afecta, y lo que afecta al territorio desde su pasividad. Entonces, es algo que pasa por el cuerpo, pero no está solo en el cuerpo, también está en otros lugares, que podría ser la mente o un tercer espacio vinculado al interior, ¿no? A la subjetividad humana. Voy a saltar esto del patos, simplemente quiero decir por qué ocupo el patos, ¿no? Lo ocupo porque el concepto me permite jugar con la ambigüedad de los afectos, es decir, con lo positivo y lo negativo, ¿no? Con los afectos como puede ser el amor, la pasión, el cariño, la empatía, etc., pero también con los afectos en su reverso negativo, como son el padecimiento, el dolor, lo devastado, lo afectado, lo herido, etc. Entonces, quiero jugar con eso, ¿no? Por eso son relatos patéticos, ¿no? Afectados, ¿no? Degradados. Y también acentúa, como ya dije, la dimensión pasiva, y finalmente porque creo que el antropoceno, como gran... este es un concepto que también yo problematizo y entro a discutir en el trabajo de investigación, pero creo que el antropoceno justamente es un tiempo patético, es un tiempo en donde el posible fin, la posible extinción aparece como una categoría importante. Entonces es de una temporalidad que más bien, más que feliz, nos acerca como digo, al fin, ¿no? A lo degradado, a lo devastado, al padecimiento. Estos son alerces muertos, ¿no? Y existen los cementerios de alerce, producto de incendios y el paso también de forestales en su tiempo. Entonces, voy a pasar a la tejuela. La tejuela entonces adquiere aquí personalidad, ¿no? Ella un poco siguiendo la línea de Donna Haraway, que quizás no sé si la conocen, ella nos permite enmarañarnos, ¿no? Es decir, establecer líneas, flujos y vínculos entre diferentes mundos. En este caso, el mundo del alerce, el mundo del bosque, el mundo del oficio, del tejueleo y los habitantes de las comunidades, y finalmente esta tejuela que termina en un edificio, en una edificación, ya sea en una vivienda, en una iglesia, que son muy típicas y son patrimonio más encima de la humanidad en el sur de Chile. Entonces, ¿qué pasa con esas temporalidades, como les decía, que están en el bosque y son milenarias o centenarias, que pasan por mano humana y dialogan generando un habitar y terminan finalmente en una iglesia, ¿no? ¿Cómo habitamos esas temporalidades desde los nuevos territorios transformados por la tejuela de Alerce? Y desde ahí yo quiero contar historias, ¿no? Quiero contar historias patéticas, pero que animen la esperanza, ¿no? Que animen la posibilidad de una vida con sentido. Creo que lo novedoso de esta investigación tiene que ver con comprender los territorios de otra forma. Yo creo que hay una novedad ahí, como en develar una capa patética o patetizada del territorio, en este vínculo de humanos y más que humanos. Creo que también permite cuestionar los imaginarios de la naturaleza, algo que las compañeras aludieron también, pero en esta representación, en esta construcción y producción de la naturaleza, me interesa a mí también cuestionar qué estamos entendiendo por naturaleza o por naturalezas. Y finalmente busco afirmar el sentido de la esperanza, generando algo como una geopatética de la esperanza, ¿no? Y no es que esté jugando con las palabras, sino que realmente creo que hay una clave de lectura novedosa, interesante por ahí. Y ahora, para terminar, en estos 2 minutos que me quedan, quiero compartir un texto, ¿no? Justamente un relato de lo que podría ser una geopatética de la esperanza. Esto es parte de un texto mucho mayor que se llama Bóvedas y lo que queda del bosque. Voy a leer solamente un pequeño trozo. Esta tejuela es hermosa,
Debe tener unos 60 años de antigüedad. No sabría decir su origen, pero por el lugar donde estaba, casi seguro provenía de los alerces de la costa de Osorno, de la zona Huilliche de San Juan de la Costa. El corte corresponde a una punta de flecha de 2/3, a pesar de que le falta la punta. Sin duda pertenecía a un tinglado de 2 módulos, simétrico, con un traslape de medios. Se percibe la veta y la erosión del agua lluvia. Me aventuraría a decir que pertenecía a una construcción de 2 módulos por hilada. Muchas gracias. Es interesante cómo el lenguaje de la tejuela puede ser descifrado, comprendido. Sí, claro. Además, fíjate en cómo se comunicaba con el entorno, armonizando con el paisaje. No es cualquier tinglado ni módulo para cualquier construcción. La mano del tejuelero se nota en el corte de la tejuela, pero también la mirada del constructor y del arquitecto, y de los habitantes, por cierto. Todas esas miradas van haciendo que la tejuela se devele al territorio. A fin de cuentas, la tejuela es un árbol transformado, y como tal sigue hablando a los pájaros, los hongos, el agua, los microorganismos y a los humanos. Poco entendía de ese diálogo en las grabaciones de mi bisabuelo. Un especialista en tejuelas se entrevistaba con él, un hombre de oficio y de estudio, un maestro tejuelero y amante de la madera. Había algo fascinante en ese diálogo, algo desconocido en mi pequeño mundo. Lenguajes, conocimientos, arte y naturaleza se entrelazaban en una tejuela. ¿Cómo era posible que esta tejuela vieja, gastada, añosa, como un hueso, hallado entre los escombros de un terreno baldío, pudiera decir tanto, albergar tanto? ¿Cómo era posible que aquella cosa que hoy colgaba de una ramita de mi árbol pudiera haber sido un refugio de tantas vidas? Mi bisabuelo era de los que hablaban del antropoceno, de las huellas y heridas que el antropoceno había dejado en las comunidades y sus prácticas. El antropoceno es como una prehistoria ya para nosotros, hijos e hijas de las bóvedas multiespecie. El antropoceno ya inexistente pertenece a ese afuera tóxico y enrarecido. Hoy nos enseñan que las bóvedas son los verdaderos refugios de esperanza, que el afuera es inviable y peligroso. Aquí podemos controlar la producción y la reproducción de las especies. Aquí podemos controlar la alimentación y el consumo de energía necesario. Aquí la vida no está sujeta a la incertidumbre, ni mucho menos a las perturbaciones del antiguo antropoceno. Nosotros hablamos de la era de la regeneración. Pero mi bisabuelo me quita el sueño y confunde mis ideas. El mundo me parece tan minúsculo cuando oigo sus grabaciones y leo sus escritos. Aprendo de bosques y construcciones y territorios discontinuos y comunidades humanas resistentes que celebran. De la afuera solo tengo la tejuela. Ella representa algo que en las bóvedas dejamos de predicar, la libertad. Y con ella tengo a mi bisabuelo y sus memorias. Y no solo a él, también las comunidades de tejueleros y a los constructores de casas e iglesias en aquellos tiempos en que todavía las hacían. Traigo conmigo los bosques y sus árboles infinitos y la tierra mojada de lluvia que en las bóvedas apenas se escucha. Y tengo cerca las hojas, bailando mientras caen, y el cariño y las risas y el gozo de levantar un refugio para aquellas familias de las antiguas. No estoy nostálgico, pero sí un soñador. Y la tejuela, lo que me regala son los sueños de otras vidas, de otros tiempos, de otros parajes. Cuando crezca, le entregaré la tejuela a otra persona, y será ella quien la cuide y reciba todas sus enseñanzas. Quizás ella vuelva a plantarla para que eche sus raíces en el afuera de estas bóvedas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muy lindo el texto al final. Vamos entonces por el último trabajo, que es el de Magdalena, sobre un área protegida en el noreste de Uruguay, si no entiendo mal. Hola, buenos días. Muchas gracias. Sí, soy Magdalena Chuy. Vengo a presentar una parte de mi tesis de maestría en antropología que todavía está ahí en proceso. Voy a compartir pantalla para... A ver... Disculpen...
¿Sí? Bien. Bueno, mi ponencia se titula Relaciones humanos-animales en Paso Centurión, conocimientos y prácticas en diálogo en un área en proceso de ambientalización. Este trabajo es producto de una etnografía sobre el cruce de conocimientos y relaciones entre humanos y animales en Paso Centurión, una pequeña localidad rural del Uruguay señalada de interés para la conservación en las últimas décadas. Estudiamos particularmente en torno a intervenciones conservacionistas, activistas y académicas y sus relaciones con el saber local desde una perspectiva donde los conocimientos atañen a entidades y a mundos posibles, según las perspectivas de algunas corrientes como la ontología política o la epistemología del sur de Boaventura de Sousa o la ontología política que había mencionado de Arturo Escobar y otros autores latinoamericanos. Este es Cerro Largo, o sea, allí a la izquierda tienen el mapa de Uruguay, ahí está señalado Cerro Largo, y aquí a la derecha, dentro de Cerro Largo, el área de estudio, que es Centurión, es una pequeña localidad ahí en la frontera con Brasil, caracterizada por la actividad ganadera extensiva. A nivel socioeconómico, la población residente presenta elevados índices de pobreza, envejecimiento y despoblamiento rural. Así que hay una serie de indicadores muy desfavorables socioeconómicos, pero por otro lado el área es señalada como por presentar un muy buen estado de conservación de ecosistemas y especies de fauna y flora, y por eso es reserva departamental y también reserva a nivel nacional. Desde el 2019 integra el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Allí la fauna, en este proceso que le estoy llamando de ambientalización, en diálogo con otros autores, que hablan de una ambientalización de los territorios en múltiples sentidos. Uno de ellos es el semántico, cognitivo, epistémico. Y tal vez allí es donde más voy a hacer hincapié en esta presentación. Bueno, en esta ambientalización, uno de los frentes más importantes es la fauna, porque, bueno, alberga casi la totalidad de las especies nativas de mamíferos reportadas para todo el Uruguay, y además, eso solo en mamíferos, después es importante en muchas otras, digamos, categorías biológicas de fauna, como las aves y otras. Pero en cuestión de mamíferos, bueno, es muy relevante para la conservación porque además hay especies endémicas, raras y que solo se encuentran allí, en Centurión. Dentro del Uruguay solo se han reportado en este lugar. Centurión también es un mosaico de ambientes diferentes, combina extensiones de pastizales y praderas naturales con montes ribereños, múltiples cursos de agua, y al parecer sería el límite sur del bioma de Mata Atlántica, y habría algunos parches de bosques característicos de este bioma de Mata Atlántica al que se asocian estas especies raras de flora y de fauna. Allí teníamos el río Yaguarón, que es el límite con Brasil. Bueno, todos estos antecedentes que les vengo contando dan cuenta de una ambientalización del lugar a nivel institucional, y también han motivado muchas intervenciones de diverso carácter. Por un lado, de investigaciones biológicas de distinto tipo, y también de proyectos más activistas y de intervenciones de organizaciones no gubernamentales. Bueno, una de ellas es la que vamos a hacer voy a hacer más énfasis en mi trabajo, porque también desde un grupo de la universidad intervengo en el área, o sea, me encuentro como implicada en este proceso, y este grupo de la universidad a su vez articula con una de las ONGs que están allí. Bueno, estos son algunos de los animales que se reportan en el lugar. Después voy a volver. Acá tenemos una imagen de la ONG Culana, y acá tenemos otra ONG que se llama Coendú. Son dos tipos de intervenciones que estudio en la tesis, y
cuyas representaciones y formas de vínculo, tanto como con los animales y la forma de entender los animales y la naturaleza, como su forma de vincularse con el saber local, es lo que voy a analizar a lo largo de la tesis. Y bueno, lo que vengo a compartir un poco es, más que nada, algunas conclusiones preliminares, y es un poco general. Tal vez queden algunas dudas para después, porque bueno, no me detuve mucho en lo etnográfico en esta presentación, en lo metodológico y en lo etnográfico, así que voy a ir como muchos pasos adelante. Y bueno, por otro lado, algo importante para mencionar aquí es que el territorio es disputado también desde el agronegocio forestal, desde la década del 90, que es un agronegocio muy importante en la región en estas últimas décadas, y también ha empezado a modificar el territorio en este lugar, pero al ser reserva departamental, no al ser reserva, sino que la población entendió que ese modo de producción iba a implicar el fin del lugar, porque iba a implicar un agravamiento del despoblamiento rural, un cambio total en el paisaje y un cambio en el modo de vida absoluto, y iba a ser, digamos, el fin del territorio como tal cual lo viven, lo habitan, lo conocen, y eso se articuló con discursos y categorías de conservación, y esa articulación logró la colocación de medidas cautelares por parte de la Junta Departamental, que es el órgano legislativo del departamento, digamos, hacia las medidas cautelares impuestas hacia la actividad forestal, que todavía se mantienen. Y bueno, digamos que la inclusión luego de esto en una categoría nacional de áreas protegidas apoya, bueno, este frente del área ambientalizada, en contraposición al área forestada que proponen estos capitales internacionales, que ahí al inicio ahí tenemos un poco que igualmente ya habían impactado en el paisaje, pero al colocarse medidas cautelares, estos árboles siguieron creciendo, no pudieron ser explotados, o sea, cortados, y tampoco se pudieron plantar nuevos territorios. Igual así, o sea, nuevos árboles no fueron plantados, pero las transnacionales llegaron a comprar tierras, y bueno, ya hubo un avance importante de modificaciones por eso. Bueno, de estas intervenciones de conservación que quería comentarles, una es la de Julana, que es esta Jugando con la Naturaleza, que es esta con la cual articula el grupo que integro de biólogos y antropólogos. O sea, esta ONG no es académica, pero sí está conformada por biólogos, biólogas en su mayoría, y se dedican a la educación ambiental crítica. Utilizan metodologías participativas y lúdicas, y su interés es problematizar junto a las poblaciones locales las ideas, los problemas ambientales que se perciben de uno y de otro lado, y construcción de herramientas para la defensa de los territorios, del territorio, utilizando muchas veces la naturaleza, los animales y la empatía como vínculo, como forma de vínculo y como excusa, aunque también en sí mismo. Bueno, uno de los de los proyectos más importantes de esta ONG en estos años ha sido un monitoreo participativo con cámaras trampa. Son estas cámaras que ahí pueden ver abajo a la izquierda, que se colocan en un monte, por ejemplo, y en posibles trillas de paso de animales, y se activan por medio de un sensor que tienen de calor o movimiento. Y bueno, esto es una herramienta que hoy en día es la herramienta por excelencia en el estudio de mamíferos, en la biología de la conservación, pero aquí es utilizado como otra cosa. Sí, estas cámaras funcionan y captan animales, pero al ser participativo se asocian un montón de prácticas que tienen que ver con compartir los registros con los pobladores locales en diversas instancias, la colocación de cámaras también, la circulación de los registros, de los hallazgos, etc. Por otro lado, tenemos otra ONG que se llama COENDU, que quiere decir Conservación de Especies Nativas del Uruguay, que tiene una perspectiva como que llamamos desde la antropología, o no desde la antropología, sino desde otras corrientes también, de la ecología política, etc.,
como ecocéntricas, que digamos que subrayan una separación naturaleza-cultura, y donde la naturaleza tiene un lugar éticamente superior, digamos, y el humano es siempre observado como un agente que destruye o que tiene que proteger a esa naturaleza. La ONG se presenta a sí misma como digamos, una salvaguarda de la naturaleza concebida como en su ámbito, de flora y fauna concebida en su ámbito salvaje, y utilizan también la educación ambiental, la difusión en prensa, redes sociales, el ámbito legal, la investigación y lo que denominan la conservación directa. Desarrollan acciones de sensibilización y de escrache en el espacio público y en ferias vecinales de Montevideo, ¿no? Porque es una ONG que no actúa solamente en Centurión, y bueno, apuntan fuertemente al control de ilícitos, a las acciones contra la caza, contra la tenencia de mascotas nativas, y también ha luchado porque Paso Centurión se incorpore al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, como, que finalmente sucedió en 2019. Bueno, yendo un poquito más hacia las interpretaciones de estos colectivos, para ponerlos en perspectiva, el monitoreo participativo de cámaras trampa que les comenté, si bien hay un sesgo, hay un interés por los animales nativos, en realidad no busca transformar las relaciones locales con los animales, que son muchas veces prácticas que entran en conflicto con la conservación, ¿no? Porque existen prácticas de caza, porque existen otras formas de percepción y de convivencia con los animales, y esta ONG no busca transformarlas, sino busca espacios de encuentro para problematizar las cuestiones más, que les decía yo, de la ecología política del territorio. Y este monitoreo se va consolidando más como un espacio de colaborativo y de intercambio, donde se van formando vínculos de confianza sociales para lograr este objetivo de la organización y del intercambio más a nivel social. En cambio, la ONG Coendú, al presentar esta idea de naturaleza y sociedad como mutuamente excluyentes, tienen una versión del conservacionismo que podemos llamar estricto, stricto sensu, radical, y bueno, apela a la valorización de una biodiversidad per se, de una vinculación de sus socios y voluntarios directamente con la naturaleza. Así son difundidas sus actividades en Centurión. Por ejemplo, aquí a la izquierda que tenemos esta imagen de una actividad, o sea, la difusión entre sus socios de una actividad que se iba a hacer, que dicen que es para juntar firmas para que el área ingrese al SNAP, por iniciativa propia, o sea, no porque haya un diálogo con la población local que les haga concluir que el área tenía que ser parte del SNAP, sino, bueno, una juntada de firmas, y donde se le dice a los socios que habrá tiempo para recorrer, disfrutar y tomar buenas fotos. Coendú no solamente promueve una institucionalidad ambiental como medida de protección del territorio, como la inclusión al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sino también detenta cierto nivel de control político-administrativo sobre Centurión, a partir de que en 2017 una pareja de miembros adquiere un terreno en el lugar y se va a vivir de forma permanente, pero además porque uno de ellos, el varón de la pareja, asume un cargo creado para él dentro de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que es de inspector medioambiental municipal. Así que la presencia como morador, no solamente como morador, sino como este rol de inspector, dota a la mirada a menudo acusativa de este inspector oficial de un poder especial que va a ser resistido por los vecinos mediante rumores y contradiscursos ocultos.
Así que la casa de la pareja también empieza a ser como lugar de referencia para la ONG, una especie de base o de sede. Y también colocan un cartel, allí lo ven a la derecha, que es algo súper novedoso en esta localidad rural. Nunca había existido una forma de comunicación gráfica de este estilo en la vía pública, que dice: atención, la caza de especies nativas está prohibida. No es un lugar donde se practica históricamente la caza de subsistencia, donde la localidad tiene toda una ética de la caza y donde es algo totalmente incorporado en la moral, la caza de subsistencia bajo ciertas reglas que obviamente son dinámicas e históricas y también entran en diálogo con estos discursos de la conservación, pero que siguen siendo muy legítimas desde la mirada local. Así que bueno, esto nos da cuenta de ciertas actitudes y formas de pararse frente a lo local y al conocimiento del otro de esta ONG. El cartel deja clara la posición con respecto a la caza, pero también deja claro un modo de comunicar y de relacionarse con otras posiciones y prácticas. Inaugura un tiempo de desentendimiento, rumores cruzados, ciertas desconfianzas que se agravarán con algunas acciones y comentarios del inspector medioambiental. En los primeros años la población es colocada por él muchas veces bajo sospecha de cazar, de tener animales nativos como mascotas, de cortar monte nativo, de tirar basura en las cañadas, etc. Pero él también es centro de rumores y críticas de lugareños. Es el que cuida a los animales, pero también es de quien hay que cuidarse. Con el tiempo de convivencia y de compartir también actividades y proyectos que se van sucediendo, las animosidades van disminuyendo y dan paso a algunas acciones en común y donde las convergencias van avanzando sobre las diferencias. Así que la etnografía pudo identificar y objetivar diferentes elementos de las perspectivas epistemológicas y ontológicas en diálogo en Centurión para avanzar también a dar respuesta a otras interrogantes. ¿Cómo se dan estos diálogos? ¿Se producen hibridaciones, mutuas transformaciones, disputas de sentido, controversias político-ambientales entre estas perspectivas? ¿Es posible su articulación epistémica, ontológica, política para el desarrollo de la vida y tal vez, digamos, del buen vivir de humanos, animales y de seres no humanos en el territorio? Podemos concluir que, aunque existen diferencias, es posible articular formas de conocimiento y sus mundos asociados, establecer puentes ontológicos entre pobladores y conservacionistas y entre distintas vertientes de la conservación, sin que esto implique la anulación de las perspectivas subalternas. La ambientalización del territorio, en principio, no es resistida por los sujetos locales, en tanto no implica una impugnación al modo de vida asociado a la producción ganadera extensiva. En cuanto a las ideas y prácticas activistas y científicas orientadas a la conservación de fauna, algunas confrontan prácticas tradicionales como la caza para subsistencia, como vimos, o eliminación de animales considerados dañinos, pero a partir de diferentes experiencias y relacionamientos se van dando diferentes estrategias de resistencia local, pero también articulaciones operativas entre activistas y pobladores, articulaciones circunstanciales, pero bueno, donde los mayores, digamos, los pueblos se acercan y pueden compartir, por ejemplo, un ejemplo que puedo traer es un operativo de caza que se realizó entre la policía local y el activista, el inspector medioambiental, que se dirigió a controlar la caza de forasteros, la caza por parte de personas foráneas, porque el propio policía del lugar y poblador le dijo al inspector: no podemos, tenemos que dejar que la gente de aquí case una mulita para comer cada tanto con su familia, porque es parte de la tradición. Y además no nos lo ponemos en contra, lo tenemos de nuestro lado para controlar al cazador foráneo. Entonces empieza a ser, hay como un cambio de foco hacia el cazador foráneo, que es muchas veces un cazador deportivo o comercial. Allí está colocada la idea más de daño ambiental y de daño a las especies nativas, y hay como una tolerancia desde el punto de vista del activista hacia la caza local. Entonces, por eso digo que hay oportunidades donde se pueden dar estos puentes y estas articulaciones y donde se van limando asperezas y diferencias.
Por otro lado, las intervenciones que en lugar de cuestionar o controlar las prácticas locales, como vimos la otra ONG, la de las cámaras trampa, cuando estas no controlan o cuestionan las prácticas locales, sino que ponen en juego, sin imponer determinadas ideas de naturaleza y animales, se relacionan con los saberes locales sin sustituirlos o anularlos. Esta sumatoria, o por momentos hibridación de saberes u ontologías, hacen posible un horizonte de gestión participativa del territorio en tanto área protegida. En suma, la ambientalización del territorio supone una configuración compleja y un diálogo a veces difícil entre las perspectivas implicadas. No obstante, descartando la existencia o viabilidad de las posturas más radicales de la conservación, como las que promueven la conservación de áreas prístinas y la expulsión de pobladores tradicionales, y permitiendo, en cambio, la heterodoxia, en este caso, la conservación ha sido y puede ser una forma de defensa del territorio en sentido amplio, no biocéntrico, modos de vida, ambiente y sociedad, humanos y no humanos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Magdalena. Entonces, bueno, con esto hemos completado la ponencia. Yo no voy a hacer un comentario de cada una, ni tengo preguntas muy específicas, solamente un poco para lanzar el diálogo, tirar un poco esta idea de cuál es el hilo conductor, ¿no? Porque es una mesa con ponencias bastante diversas, en cierto modo, pero que igual convergen de alguna manera alrededor de la pregunta, si se quiere, de cómo se construye la naturaleza o cómo se construye, bueno, el ambiente, el paisaje, ¿no? Pero bueno, digamos, cómo se construye la naturaleza o qué es lo que construimos como naturaleza, ¿no? Parece que a esta altura del siglo XXI partimos todos de la idea de que la naturaleza no es algo natural, ¿no? Que la delimitación de qué es natural, por oposición ya sea a social, a lo cultural, a lo sobrenatural, a lo artificial o a lo que querramos oponer lo natural, no está dado a priori o inscrito en la esencia de las cosas, sino que es producto de prácticas sociales y atravesadas por relaciones de poder, etcétera, ¿no? Entonces, cómo se construye la noción o la representación de la naturaleza, bueno, es un tema a indagar, ¿no? Y en este sentido, el trabajo de Mariana de alguna forma nos remite a una época, podemos decir, inocente o cegada ideológicamente quizás, donde se podía pensar la fotografía como un doble de la naturaleza, ¿no? Como una especie de reflejo perfecto, sin resto de la naturaleza, lo cual supone, en primer lugar, que hay algo así como una naturaleza idéntica a sí misma a ser representada, ¿no? Por supuesto que esto Mariana lo cuestiona desde el paso del tiempo. Esto nos parece una idea difícil de admitir, ¿no? Pensamos más bien, o la pregunta que ella se hace es en qué medida la fotografía construye el paisaje, o en qué medida la noción de paisaje en el siglo XIX es artificial. Ahora, si la representación de la naturaleza a través de la foto es un artificio, también lo es el objeto representado en cuanto tal, ¿no? La naturaleza, en tanto eso representado. Esto no significa que la naturaleza sea, prima facie, que sea creada materialmente por la representación, pero sí que es creada en tanto que naturaleza, o en tanto que paisaje, o en tanto que ambiente, ¿no? Mediante esas operaciones de representación. Y por consiguiente, eso que es representado de esa manera es enrolado en determinadas relaciones con humanos y no humanos, lo cual sí puede tener consecuencias sobre su materialidad. No sé si me expliqué claramente, pero pienso que esa es un poco la idea de partida que está ahí en el texto de Mariana. No sé si conoces, Mariana, un trabajo de Donna Haraway, justamente, que mencionó Pedro, que se llama El patriarcado del osito Teddy. No, Si no lo conoces, voy a buscar. bueno, sí, a pesar de su título un poco juguetón y que no remite a esto, ella trabaja sobre la representación del paisaje,
en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, ¿no? Y lo que eso implica como construcción de la naturaleza. Muy, muy interesante creo va a ser para vos como digamos, también como forma de trabajar, porque ella reconstruye el contexto en el que se produce esa representación de la naturaleza. Bueno, lo que vale para la fotografía también para otras formas de representación, como en el caso de Estefanía, que lo muestra con respecto al lenguaje, ¿no? Claro que Vian trabaja en un contexto muy posterior donde ya se desfondó esa inocencia o esa feliz ceguera ideológica de Humboldt con respecto a la posibilidad de representar adecuadamente o acabadamente el mundo, ¿no? Pero bueno, al poner en evidencia o al poner en acción las posibilidades creativas de la lengua, lo que Vian nos muestra también es que toda lengua es creación de sentido, y con esto se opone, como nos dice Estefanía, justamente a un afán de claridad, ¿no? A un afán de claridad que pretende encasillar la realidad en un lenguaje presuntamente suficiente y adecuado para decirla, ¿no? El texto de Pedro rebasa la idea esta de representación, ¿no? Porque nos ponen o nos plantea la cuestión del ser afectado, ¿no? Del pathos. ¿Qué quiero decir? La donación de sentido o la construcción de sentido de algo como naturaleza no se realiza solo en la representación o en el discurso, sino también en práctica y en el ser afectado y en la acción, ¿no? Y eso, digamos, poner el acento en esta dimensión patética refuerza la idea de que estamos comprometidos con eso que podemos o no llamar naturaleza, que estamos entramados existencialmente con eso, ¿no? Y que construir determinadas maneras de ser naturaleza también es construir determinadas maneras de ser nosotros en relación con esa naturaleza, ¿no? Entonces, estas construcciones de sentido nos comprometen en todo sentido, valga el juego de palabras, pero en todo caso nos atraviesan también existencialmente y corporalmente, ¿no? Y eso, bueno, en un tiempo como el nuestro, donde, digamos, donde está en estas crisis, como decía Pedro, del antropoceno, o en este momento, bueno, en el que se nos hace evidente que nuestra existencia pende del hilo de eso que provisoriamente entendemos como naturaleza, quizás es particularmente claro, ¿no? Y por último, el trabajo de Magdalena, a lo que apunta es un proceso de ambientalización de un área, de una zona, digamos, ¿no? Donde diversos actores gubernamentales y de la sociedad civil intervienen en ese proceso de ambientalización. Ahí lo que se pone en juego es una pluralidad de representaciones, discursos y prácticas sobre esta área, algo que en los otros trabajos no está tan claro, y me parece interesante porque justamente si no hay una representación adecuada de la naturaleza o una posibilidad de pensar un doble de la naturaleza, inmediatamente surge la posibilidad de que haya diversas representaciones, entre las cuales no se puede zanjar definitivamente mediante algún método estricto que nos diga así es o así no es, sino que, bueno, esto se entrama en diálogos, en disputas, en conflictos, o en superposiciones y coexistencias sin diálogo, puede ser también, entre formas de pensar, representar y habitar, que otorgan sentidos parcialmente diferentes al territorio, ¿no? Bueno, eso me parece más o menos una forma de pensar qué es lo que de alguna manera puede unificar estos trabajos. Como arco así que une del comienzo al final, me parece se puede pensar entre la foto que comenta Baudelaire y la cámara trampa, ¿no? Donde ese dispositivo ya no piensa la foto como un doble, sino que lo piensa como nodo de una trama que involucra, de modo no simétrico, nos advierte Magdalena, humanes y no humanes en relaciones dinámicas, ¿no? Entonces ahí la cámara está funcionando como elemento de una relación y de un
y de una transformación, ¿no? de los modos de relacionarlo. Eso me parece muy interesante, hacer ese contraste entre esos dos extremos de nuestro recorrido. Bueno, con eso dejo abierto el espacio a preguntas. No sé técnicamente cómo funciona que hagan preguntas personas que no son quienes están aquí presentando, pero ya lo veremos. Y si no, entre ustedes también pueden seguir con preguntas. Claro. Particularmente de los espectadores no tenemos preguntas, o sea que si hay alguna pregunta que entre ustedes se quieran hacer de las distintas presentaciones que estuvimos escuchando, son más que bienvenidas también. Otra indicación bibliográfica, perdón, me acordé, hace un rato estaba Pierre Godefroy entre los espectadores. No sé si Magdalena, si conoces el librito de él sobre la forestación ahí en Uruguay. Sí, sí, lo cito. Es una bien, perfecto. Importante. Sí. Y lo tomo como... perfecto. Bien. Quería hacer un comentario más que una pregunta, y es que, no, primero como que me había llamado un poco la atención incluirme en esta mesa más de literatura y dialogar con Baudelaire, y la verdad que estuvo, no sé, me pareció excelente todas las ponencias y encontré un diálogo súper rico, muy bueno, Lorenzo, tu hilo conductor. Y bueno, ya lo de la fotografía está súper interesante, porque en realidad mi trabajo hoy no lo pude compartir, pero ahondo mucho más en el tema de la imagen, la cámara trampa, y esa tensión entre el dispositivo como más, eso, en el sentido más laturiano de un mediador en una red que produce efectos, y también Haraway, por otro lado, que también es una referencia importante, y justamente ese texto del patriarcado del osito Teddy, porque como que ella dice, son tecnologías que construyen significados de animales. Entonces, como esta idea de la cámara, en realidad, más que un animal, lo que nos devuelve es nuestra propia imagen de narrativas de la naturaleza, de construcción de naturaleza, de construcción de determinados animales. Pero bueno, eso es un aspecto. Después también toda la otra parte dialógica con los pobladores, allí entran en juego otros significados, otros sentidos y otros sentidos sensoriales también. Y bueno, me pareció que nada, quería comentar eso. Sí, yo tenía un comentario también. Sí, la mesa en general me parece súper interesante. A mí me encanta también el arte y la literatura, así que en verdad feliz de estar acá. Me acordé también de esto de la fotografía de Susan Sontag. No sé si la conocen. Sí, claro que sí. Yo la tengo pendiente, pero me ha parecido mucho citada por otros autores, así que voy a tener que detenerme a leer justamente su libro que se llama La fotografía. Porque a mí también me interesa eso, me interesa porque estoy en la búsqueda, yo quiero hacer una etnografía, ¿no? Ya hice un pequeño primer terreno exploratorio, pero claro, estoy ahí como buscando una etnografía de lo sensible, o Sarah Pink también habla, ¿no? Como de las visual ethnography, así en el fondo, cómo captar estos entramados humano-no humano, ¿no? O la relación humano-naturaleza, como lo queramos llamar, en el territorio, ya sea con cámaras trampas, que en general se usan mucho justamente para los animales, ¿no? O estas representaciones más románticas, ya sea de pictográfica o fotográfica. Creo que es muy interesante porque ahí aparece nuestra proyección, ¿no? Lo que queremos encontrar, lo que queremos ver. Entonces, un poco la fotografía, yo diría, está cargada de muchas otras cosas que exceden la mera visualidad, ¿no? Porque hay cosas que fotografiamos y cosas que no fotografiamos. Y el mundo del turismo es extraordinario para analizar esto, ¿no? Cómo se apropian de una visualidad de la naturaleza y la transforman en una mercancía. Pero cómo salir de eso y intentar buscar otras maneras, bueno, estoy pensando en voz alta nomás, pero estoy en la búsqueda justamente. Entonces lo que mostré muy a la rápida, fue que agarré una fotografía de un tronco cortado, ¿no? Con esta línea del tiempo, y la junté con una fotografía de la tejuela, que también tiene sus líneas, ¿no? Y que es del mismo tronco, en el fondo. Pero son otras líneas, ¿no? Son como las vetas y el tiempo. Entonces hice una superposición de imágenes, y en parte una de la tejuela que muestro en un momento es una tejuela falsa, ¿no? Es una tejuela creada en esa superposición de líneas.
un poco jugando con la fotografía y con las posibilidades que hoy día nos da lo visual. Eso quería comentar nomás, que lo encuentro extraordinario, súper interesante. Magdalena, creo que quería decir. Sí, me quedaba colgado también que esta, bueno, pérdida de la ilusión de la posibilidad de representación objetiva, creo que en las ciencias naturales no está esa ruptura, y eso es como que también lo que hay que discutir en esto, en los usos ingenuos, como dice Latour, Haraway también, la ciencia como ventana a lo real, como una ventana donde lo real se nos presenta, y eso, bueno, en ciencias sociales nos viene rompiendo la cabeza, en la filosofía, etcétera, pero en las ciencias naturales hay una gran distancia con esa crítica. Entonces, bueno, eso, todavía no está zanjado que la cámara trampa es la fotografía de naturaleza u otros métodos de investigación no son simplemente una ventana a la realidad. El investigador y los métodos no son inocuos, no son ahistóricos, sino que son mediadores y en ambos sentidos. Sí, está claro que hay gente que todavía está como atrapado, no sé si atrapado es un poco peyorativo decir, pero digamos, esta visión de la posibilidad de una imagen adecuada no es que se extinguió por completo, y quizás tampoco se tenga que extinguir, no sabemos muy bien, ¿no? Eso habría que pensar qué es lo que implica, digo, porque incluso una persona críticamente advertida en determinados momentos va a utilizar las imágenes de esa forma, ¿no? Digo, es como bueno, en qué plano de lectura nos ponemos, ¿no? Eso quizás sería un tema para repensarlo. Una pregunta que le quiero hacer a Mariana, porque tu trabajo es tu tesis, ¿no? Aquí hablas de Baudelaire y la foto, pero dices que también trabajas sobre Lucio B. Mansilla, y me interesa eso, me da mucha curiosidad, si bien no es objeto de tu ponencia, pero quisiera saber si ahí hay trabajo con fotografía de paisajes, digamos, de este lado del océano. Bueno, es interesante porque Mansilla ya está más a fines del siglo XIX, tocando principios del XX. Entonces, si Baudelaire está más metido en el romanticismo, simbolismo, ya Mansilla hace un salto, ¿no? Hacia el realismo, naturalismo. Y él tiene, tiene un texto, por ejemplo, que es un viaje que él hace a Egipto, a Adén, y en el cual David Viñas, él, por ejemplo, analiza que quizás como, digamos, hay imágenes de la Pampa, si no hay imágenes de la Pampa en su manera de escribir el desierto, o hay toda una problematización, ¿no? Porque si vamos desde Facundo, ¿no? El Sarmiento, donde quizás hay un acercamiento digamos, a nuestro territorio muy mediado por ideas extranjeras, o bueno, esta visión de Humboldt, ¿no? De los llanos venezolanos, que no es realmente un desierto. Si cuando él, bueno, va a Oriente, si hay, digamos, una interferencia de esto. Y, digamos, se lo analiza también mucho ya, digamos, él cuando habla del paisaje, ¿no? La excursión, si bien todavía pervive todas estas ideas no limitadas, quizás no de Pampa como un desierto, ya hay un salto más. Y, por ejemplo, hay una reflexión que él tiene en una de sus cosrí, donde cuando él habla de, por ejemplo, cómo describir el conflicto de la guerra del Paraguay, él dice que hay que describirlo, le dice a Garmendia, que es un pintor también, le dice que tiene que escribirlo fotográficamente, digamos, un poco con esta inocencia, ¿no? De que la foto es como algo totalmente real, pero también esta idea, ¿no? de realmente acercarse al objeto, ¿no? Un mayor acercamiento al objeto, y no estar, digamos, mediado por todas estas lecturas que, por ejemplo, que le pasaban quizás a Sarmiento cuando se acercaba, digamos, a la Pampa. Entonces ya hay como un salto más.
que a Baudelaire quizás todavía le faltaba. No sé si, pero sí, hay muchas reflexiones sobre el paisaje, y él critica mucho a Sarmiento, y dice que, bueno, que Sarmiento, bueno, no, es como, dice que las pinturas de Sarmiento, su forma de escribir las realidades digamos, no es realmente muy, digamos que se parece más a una pintura, que no se puede reconocer realmente lo que se está viendo, o digamos, hay muchos comentarios al respecto así. No sé si respondí un poco. Bueno, gracias, sí, es muy interesante eso. Sí. Y después lo que les quería contar era, por ejemplo, que este señor Daguerre que hacía dioramas y inventó la foto, por ejemplo, él también trata de hacer como especie de dioramas de naturaleza, una especie de paisajismo. Entonces, la ciudad donde él murió, trata de crear así como escenarios artificiales, recreando los valles suizos y, no sé. Entonces es un poco muy loco, ¿no? Por un lado queremos que la gente se sienta supuestamente en el lugar, pero por otro lado también agarramos, intervenimos, inventamos cosas en los lugares donde vivimos. Sí. De hecho, en esa línea, Haraway, en ese libro, ella critica estas representaciones de los primates cuando iban caminando, dice, en el museo, y siempre iba el macho adelante y la hembra atrás. Entonces ella es feminista, ¿no? De Haraway. Entonces es una lectura de cómo proyectamos y construimos y representamos la naturaleza para después ir a explicar el mundo humano, ¿no? Y decir, oye, pero mira, si nuestros antepasados, el macho iba adelante y la hembra con las crías atrás, es muy normal que, entonces es interesante la lectura que ella hace de eso, la encuentro súper aguda. Yo quería preguntarle algo a Estefanía, y es que es sobre el lenguaje, porque a mí me encantó esto de juntar las palabras, ¿no? Y finalmente crear otra cosa, ¿no? Y a veces cuando buscamos representar la naturaleza o pensarla, nos faltan las palabras, ¿no? Entonces seguimos pensando porque no tenemos los conceptos. Entonces, los dualismos, aunque no queramos las dicotomías, por ejemplo, naturaleza, cultura, sujeto-objeto, siguen apareciendo, ¿no? Y claro, ahora hay autores que hablan de las naturoculturas o del espacio-tiempo y lo escriben juntos, pero yo creo que todos esos juegos, ahora hablando como en una investigación doctoral, no siempre son bien vistos, ¿no? Por la academia, digamos, ¿no? Un exceso de libertad o en un exceso de poesía. Yo no tengo ningún problema con eso, ¿no? Pero mi pregunta es más bien, ¿cómo asumirlo, ¿no? ¿Cómo incorporarlo dentro de nuestras tesis o investigaciones? Esas libertades que nos da la literatura, el arte, la poesía, y no quedarnos encerrados en, no sé, ¿no? En estos formalismos de la academia. Entonces, a mí me encantaría inventar 1.000.000 de palabras, y a veces lo hago, pero la gente queda ahí marcando ocupado, entonces quedo con la duda, ¿no? Bueno, es un poco una pregunta retórica que creo que yo no puedo responder porque la academia lo tiene que aceptar, no yo. Pero bueno, creo que mucho dice el hecho de que Viana haya sido visto como un escritor marginal en su momento. No era tenido como referente, sino que el referente era el existencialismo y la idea de una lengua clara, que era lo que predominaba en ese momento. Por otra parte, sí creo que hay una tendencia a una visión más holística ahora, por ejemplo, con movimientos como la ecocrítica, que contemple este tipo de cosas. Y tiene que ver también con toda una vuelta, en el momento en que Viana escribe y que asume esta teoría de Korzybski, también tenemos los descubrimientos de Einstein y toda una revisión científica que lleva a hablar, por ejemplo, de cronotopos y bueno, ese tipo de nociones que ya están justamente contemplando la idea de cosas que no pueden ser separadas, como el tiempo y el espacio. Entonces, hay una visión científica de fondo que está respaldando todo lo que viene a plantear desde la literatura. Pero bueno, sí, es un tema que después lo acepte la academia y que no rechacen nuestros neologismos. ¿Alguien le gustaría compartir algo más? Yo solamente agradecer y decir que para mí fue un privilegio estar en esta mesa de temas tan diversos y bueno, informarme sobre cosas nuevas, sobre las que no sé.
Sí, en esta misma línea también me gustaría, ya para ir cerrando, agradecerles, bueno, a todos, a Mariana, a Pedro, a Estefanía, a Magdalena, por las presentaciones interesantísimas también de escuchar desde este lado, y por supuesto a Lorenzo por haber presidido la mesa. La verdad que me encantó el hecho de reflexionar y reflexionarse a uno mismo también con respecto a su entorno. Así que, bueno, cualquier cosa también se puede seguir la discusión en Discord. Si alguno, me parece que están todos, pero por las dudas, si alguno no pudo entrar, me manda un mail, un mensaje, lo que sea, y lo ayudo ahí sin problemas. Y bueno, la seguimos si quieren por la aplicación, o bueno, ya tienen los contactos de cada uno, los mails, así que no hay problema en ese sentido. Gracias de nuevo, y nos estamos viendo el año que viene seguramente. Bueno, muchas gracias, un gusto Muchas también gracias. hablar con Muchas todos, gracias. escucharles. Muchas Chao, chao. gracias.